Hoy nos toca el capítulo 39 y como es un capítulo un poco extenso, vamos a ir leyéndolo por parte. Génesis capítulo 39. El viernes estábamos sacando la cuenta de que vamos a terminar Génesis el primer domingo de agosto. Dios mediante, vamos a terminar este extenso libro, pero muy bendecido por lo que el Señor nos está enseñando. El tema es probado, tentado, pero respaldado por Dios. Hoy vamos a volver nuevamente a la historia de José, ya que el domingo pasado, si ustedes hacen memoria, estuvimos viendo el capítulo 38 que nos habló acerca de Judá, el hermano de José, que por cierto fue un capítulo trágico y pecaminoso, porque Judá pecó en fornicación con su propia nuera. Pero en el capítulo 39 que hoy estudiaremos es totalmente diferente. A pesar de que en este capítulo hay injusticias, a pesar de que en este capítulo hay falsas acusaciones, pero se resalta una verdad maravillosa. ¿Y cuál es esa verdad del capítulo 39? Que Dios estaba con José. A pesar de que José fue probado, fue tentado, pero dice que Dios estaba con José. Hagamos un poco de memoria a modo de introducción. José había sido vendido por sus hermanos por causa de que le tenían envidia, ya que José era el favorito de su padre. Además, José informaba la mala fama o conducta de sus hermanos a su padre. Aunque los hermanos de José querían matarlo, Dios no lo permitió, pero sí los hermanos de José lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Luego los hermanos de José engañaron a su padre, haciéndole creer que había muerto. Y entonces le trajeron la túnica de José bañada en sangre y le dijeron a su padre: Padre, tu hijo ha muerto. Es muy probable que una bestia lo mató. Aquí vemos cómo Jacob nuevamente es engañado. Y es engañado nada más y nada menos que por sus propios hijos. Jacob había engañado a su padre y ahora sus hijos lo engañaron a él. Y aquí se cumple la verdad bíblica de que todo lo que el hombre sembrare, tarde o temprano cosechará. Jacob engañó a su padre, sus hijos lo engañaron a él. Hermanos, si nosotros queremos saber qué es lo que vamos a cosechar el día de mañana, tenemos que fijarnos qué es lo que estamos sembrando hoy. Lo que hoy yo estoy sembrando es lo que yo voy a cosechar mañana. Porque esa es una ley universal, tanto para creyentes como para no creyentes. Lo que uno siembra es lo que va a cosechar el día de mañana. Y eso lo podemos ver en la vida especialmente de Jacob. Ahora sí nos vamos a enfocar en el capítulo 39 y vamos a ver en primer lugar los versículos 1 al 6, donde vamos a ver que José es probado. Entonces, capítulo 39, versículo 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó José todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vamos a ver aquí en estos versículos 6, José es probado. Este capítulo comienza
con José descendiendo a Egipto. ¿Saben cuánto kilómetro había desde que a José lo llevaron en Dotán hasta Egipto? 480 kilómetros. Y es allí que es vendido por los ismaelitas a un oficial de la guardia de Faraón. Y este oficial se llamaba Potifar. Ahora, por un momento, hermano, pongámonos en las sandalias de José. Por un momento pensemos en lo que José le estaba sucediendo en ese momento. De haber estado en su tierra por 17 años junto a su familia, ahora se encuentra en una tierra extranjera y pagana. José ahora está solo, lejos y privado de su libertad. Y para colmo, había sido traicionado y vendido por sus propios hermanos. José ahora se encuentra en una de las situaciones más difíciles de su vida, hermano. Está lejos de su casa, está solo, está privado de libertad y tiene en su corazón el dolor de que sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Pero en estos 6 versículos, hermano, José nos va a mostrar 4 verdades que debemos recordar cuando nos encontremos en el horno de la aflicción. Yo no sé si usted hoy está en una prueba. Yo no sé si hoy usted está pasando un momento difícil. Pero recuerde, José nos va a mostrar 4 verdades que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estemos en el sufrimiento, en la prueba o en el horno de la aflicción. La primera verdad es que nosotros tenemos que recordar el origen de la prueba. Versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto. Y luego dice que los ismaelitas lo habían llevado a Egipto. Según estos versículos, parecería decirnos que los hombres llevaron a José a Egipto. Pero ¿saben algo? En realidad, Dios lo llevó a Egipto. Por supuesto, usando la maldad de los hombres. Esto nos enseña que uno no entra en la prueba, sino que Dios es quien nos introduce en la prueba. Y esto José lo va a confirmar. Acompáñenme en el capítulo 45, versículo 5. Un poquito más adelante. Vamos a ver qué dice José. ¿Qué le está diciendo a sus hermanos? Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió a Egipto, dice José. Dios llevó a José a Egipto, aún usando la maldad de los hombres. Lo mismo sucedió con Cristo, hermano, en el capítulo 4, cuando leemos que allí Jesús fue bautizado y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? El Espíritu Santo. Entonces, el origen de la prueba es que Dios me lleva a la prueba. Dios es el que me introduce en el sufrimiento y en la aflicción. José mismo dice, Dios me envió a Egipto. Ahora aquí quiero hacer una aclaración, hermano. No es lo mismo prueba que disciplina. Ambas situaciones son dolorosas, pero la disciplina es el resultado de nuestras malas decisiones. Pero la prueba es una herramienta que Dios usa para trabajar y forjar un carácter como el de Cristo, que no tiene que ver porque hemos tomado malas decisiones o porque estamos caminando lejos del Señor. No, Dios usa la prueba para trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida. Ahora, José dijo que fue llevado por Dios a Egipto para preservación de vida.
para preservación de vida. ¿Qué significa esto? Que detrás de cada situación dolorosa, Dios cumplirá un propósito. Dios usó la maldad de sus hermanos para que José sea vendido como un esclavo, pero Dios tenía un propósito con José, porque José el día de mañana sería gobernador de Egipto y cumpliría el propósito por el cual Dios lo llevó a Egipto, preservar a la nación de Israel de una hambruna de 7 años. Es por eso, hermano, que cuando entremos a la prueba, preguntémosle a Dios, ¿cuál es el propósito de esta situación dolorosa que yo hoy estoy experimentando? ¿Cuál es el propósito, Señor? Y no nos apuremos a pedirle a Dios que nos saque de esa prueba, sin antes que Él cumpla su propósito, porque después de cada prueba hay un propósito divino, hay un para qué, hermanos. Dios no te aflige porque sí. Dios tiene un propósito en esa prueba, en ese sufrimiento, aunque tú no lo entiendas ahora, lo vas a entender después. Cuando José fue llevado a Egipto por los ismaelitas y fue vendido, José no entendía para qué iba para allá. Él no entendía, él lo entendió después. Dios lo llevó a Egipto. Entonces, ¿cuál es la primera verdad que tenemos que recordar cuando tú te encuentres en la prueba? Que Dios es el que te introdujo en ese sufrimiento. Dios es el que inició ese dolor en tu vida. Es Dios, no las personas, no las circunstancias. Es Dios quien te lleva al desierto. Dios es el que te lleva a Egipto. La segunda verdad que podemos ver en la vida de José, cuando él atravesó la prueba, es el consuelo de la prueba. Ya vimos el origen, ahora vemos el consuelo de la prueba. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cuál es el consuelo de la prueba, hermano? Dios está conmigo. Dios está conmigo. No solo Dios me lleva a la prueba, sino que Dios está conmigo en la prueba. No es que Dios me lleva a la prueba y me deja solo y desamparado, no. Dios se queda conmigo en la prueba, en el sufrimiento. Esta es una verdad, hermano, que nos suele olvidar cuando atravesamos la prueba, de que no estamos solo en la prueba. Dios está con nosotros en el sufrimiento. Acá dice que Dios estaba con José. José estaba sin su familia, estaba sin libertad, pero contaba con la compañía de Dios. Y esta experiencia maravillosa, hermano, se resalta en este capítulo 39 4 veces. En el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. En el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Versículo 21, pero Jehová estaba con José. Versículo 23, porque Jehová estaba con José. La compañía de Dios en medio de la prueba es nuestro mayor consuelo. Como dijo un escritor, es mejor estar con Dios en el desierto que estar sin Dios en el palacio. Eso es una gran verdad, hermano. Pero también es verdad y una realidad de que a veces no sentimos la presencia de Dios en medio de la prueba. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que usted está atravesando un momento de sufrimiento y dolor, pero usted no siente que Dios está con usted. Ahora, eso no significa que Dios no está con usted. Dios está con usted en la prueba. Porque el Señor prometió, y Él no miente, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerde la siguiente frase, todos los días. Aún esos días más espantosos y oscuros de su vida, Dios está con usted. Porque Dios no miente. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, hermano, cuando nos encontremos en el desierto o en el horno de la aflicción o en el lecho de la muerte, nunca dude de que Dios está contigo en la prueba. Este es el mejor y mayor consuelo que tiene un cristiano. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Dios, estarás conmigo. Estarás conmigo.
Y en Hebreos también dice, no te dejaré ni te desampararé nunca, dice el Señor. Y Dios no miente. Nosotros sí mentimos, Dios no miente, hermano. Dios no miente. Entonces, ¿cuál es el consuelo que yo tengo cuando estoy pasando el valle de las lágrimas? El desierto. Dios está conmigo. Dios está conmigo. La tercera verdad que debemos recordar en la prueba, la conducta en la prueba. ¿Cómo yo debo comportarme cuando estoy atravesando el desierto? ¿Cómo yo debo conducirme cuando estoy experimentando sufrimiento? Versículos 2 y 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Versículo también 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna que de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La conducta en la prueba. ¿Cómo yo debo conducirme cuando estoy en la prueba? Es hacer el bien, es hacer lo correcto a pesar de las dificultades, injusticias y necesidades que tengamos que experimentar. Es hacer el bien, es hacer lo correcto. José, a pesar de ser un esclavo, a pesar de haber sido acusado injustamente, a pesar de haber terminado en la cárcel, él nunca dejó de hacer el bien. Él nunca dejó de ser diligente y servicial. Él no almacenó resentimiento ni amargura por todo lo que estaba pasando. Al contrario, él hizo lo correcto con excelencia, a tal punto que hombres paganos, al ver cómo él se conducía, le confiaron sus asuntos personales. Tanto Potifar como el encargado de la cárcel. Cuando estudiaba esto, hermano, pensaba en que muchas veces nosotros tenemos una conducta carnal e inmadura cuando atravesamos el sufrimiento. Tenemos una conducta que no es apropiada, no es la que José nos está mostrando en este texto. Por ejemplo, número 1, cuando atravesamos el sufrimiento nos quejamos por todo en vez de orar y esperar en el Señor. Recordar que el Señor tiene un propósito con esa prueba. Número 2, cuestionamos a Dios acerca de su bondad, amor y sabiduría. Ponemos en tela de juicio su carácter santo y amoroso. Empezamos a dudar. ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que Dios es amor? Número 3, nos llenamos de amargura y resentimiento y eso nos conduce a una vida triste y solitaria. Nos victimizamos y decimos, ay de mí, no hay nadie que tenga el dolor que yo tengo. Número 4, dejamos de servir e interesarnos por los demás. Nos volvemos egoístas e insensibles. Nuestro dolor es lo único que importa en la vida. Pero hermanos, esto no lo vemos en José. La Escritura no registra ni queja, ni amargura, ni rebeldía en la vida de José cuando le tocó atravesar el sufrimiento injustamente. No hay ninguna queja de parte de José, ni resentimiento, ni amargura. Cuando él tuvo que perdonar a sus hermanos, los perdonó. Aún más, él siguió haciendo lo correcto cuando fue encarcelado injustamente. Fíjese en el capítulo 40, versículos 5 al 7. Vamos a ver allí a José. Está en la cárcel injustamente. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, he aquí que estaban tristes. Acá podemos ver, hermanos, que José, a pesar de estar preso,
Y a pesar de haber sido acusado injustamente, él se interesó y se ocupó de la tristeza de estos dos sirvientes de Faraón y le ofreció su ayuda. ¿Por qué estáis triste? Estamos en la cárcel. José no estaba triste y estaba en la cárcel. Pero él le ofreció su ayuda. Esto demostró, hermanos, que José no era un resentido ni un egoísta malhumorado, que solo estaba enfocado en sí mismo, sino que se ocupó del dolor de otros. José estaba en la cárcel injustamente y se interesó por dos hombres que estaban en la cárcel justamente porque habían ofendido al rey, pero él se interesó por esos dos hombres. Y esto es lo que Cristo también hizo en su hora más difícil, en la hora de la crucifixión. Jesús no pensó en sí mismo, Jesús pensó en otros. Hermanos, la hora más difícil de Cristo era la crucifixión. Y mientras Él llevaba la cruz, Él consoló a unas mujeres que lloraban por Él. Él oró y perdonó a aquellos que le estaban escarneciendo allí en la cruz. Él asistió a un ladrón moribundo dándole esperanza de vida eterna. Él se ocupó de su madre al delegarle el cuidado a su discípulo Juan. En su hora más difícil, Jesús pensó en otros, no pensó en sí mismo. Esto nos enseña que lo peor que podemos hacer en la prueba, hermano, es enfocarnos en nosotros mismos y a su vez cuestionar a Dios y quejarnos de que nuestro dolor es insoportable. No es lo que hizo José, hermano, ni es lo que hizo nuestro amado Salvador. En el momento de la prueba, pensaron en otros, hicieron lo correcto, hicieron el bien, no se quejaron, no cuestionaron, no se vengaron. Entonces, el origen de la prueba, Dios me introduce en la prueba. El consuelo de la prueba es que Dios está conmigo en la prueba. La conducta de la prueba es que yo, a pesar de que estoy sufriendo y quizás injustamente, voy a hacer lo correcto, voy a hacer el bien, voy a hacer todas aquellas cosas que glorifica a Dios. Y en cuarto lugar, el resultado de la prueba, versículo 3 al 6. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuál es el resultado de la prueba, hermano? ¿Cuál es el resultado de la prueba? Es la bendición de Dios. No solo en mi vida, sino en la vida de los que me rodean. Ese es el resultado de la prueba, la bendición de Dios. Ciertamente José experimentó dolor y traición, pero al estar con Dios y al haberse conducido correctamente, José experimentó la bendición del cielo. Y no solo él, sino también la casa de Potifar, un hombre pagano e idólatra. Un hombre que no conocía a Dios, sin embargo Dios lo bendijo a Potifar por causa de José. Esto también lo vemos más adelante en la vida de José, cuando él fue encarcelado injustamente. Al haberse conducido sabiamente, Dios lo bendijo, haciéndolo el gobernador de Egipto. La prueba dio su fruto, hermanos. La prueba produjo bendición. Y aquí hay un detalle que no quiero pasar por alto. No sé si usted se dio cuenta. ¿Cómo es que Potifar, un hombre pagano, idólatra, sabía acerca de Jehová y que Jehová estaba con José? ¿Cómo sabía? Si él era un pagano idólatra.
Es porque José lo evangelizó. José le contó acerca del Dios de Israel, el Dios que adoraba y que él creía. Esto significa que José no fue un creyente secreto, sino que dio testimonio de su fe en un país que estaba plagado por la idolatría. Egipto era un país plagado por la idolatría. El sufrimiento no impidió que José diera testimonio de su Dios. Para José, Jehová no solo era su Dios en la prosperidad, sino también era en la adversidad. Y Dios, ¿qué hizo? Lo prosperó, y prosperó también toda la casa de Potifar, un hombre pagano, idólatra. Potifar estaba más que contento con José, a tal punto que dejó todos sus asuntos en manos de él. Ahora aquí surge una pregunta: ¿Potifar merecía ser bendecido por Dios? No, porque él era un hombre idólatra, pagano. No merecía ser bendecido, pero recibió bendición por causa de José. Por causa de José. De la misma manera, nosotros como criaturas pecadoras no merecemos ser bendecidos por Dios. No merecemos, pero es por causa de la obediencia de Cristo participamos de la bendición del cielo. Hermano, Dios no te bendice a ti por lo que tú eres, es por Cristo. Somos amados, bendecidos, protegidos por la obediencia de Cristo, no por nuestra vida. Y Potifar llegó a obtener la bendición del cielo, pero por causa de José. De la misma manera, nosotros somos bendecidos, pero por causa de Cristo, por causa de Él. Resumiendo, la prueba la inicia Dios, nunca se olvide de eso. No son las personas. Dios inicia la prueba, pero Dios me acompaña en la prueba, no me deja solo. Pero es mi responsabilidad actuar correctamente, porque de esa manera la prueba tendrá como resultado la bendición de Dios. Por lo tanto, hermano, no nos desanimemos cuando Dios nos introduce en una prueba, porque la finalidad de la prueba siempre será la bendición de Dios. No sé si usted se dio cuenta, la prueba comienza con dolor, pero termina con la bendición de Dios. Por eso no debemos desanimarnos cuando Dios, el Dios soberano, nos introduce en una prueba. Entonces vimos en estos 6 versículos, José es probado, pero él actuó correctamente y Dios lo bendijo. Ahora en segundo encabezado que vamos a ver es José es tentado, del versículo 7 al 20, pero por ahora vamos a leer hasta el 12, 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciéndole: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Segundo encabezado, José es tentado. Esto es más bravo, hermano. Cuando uno pasa la prueba es difícil, pero cuando uno es tentado es mucho más difícil. Es mucho más difícil. José es tentado. Ahora, estos versículos están muy conectados con el versículo 6. El final del versículo 6 dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Según este versículo 6, José era un joven muy apuesto y atractivo. Y esta condición física lo puso a él en una situación muy vulnerable.
Esa es una ventaja, no ser lindo, hermano. Esa es una ventaja, gracias a Dios. El ser muy lindo te pone en una situación de más tentaciones. Así que si tú te consideras que no eres lindo, agradécele al Señor. Ahora, ¿por qué José está en una situación vulnerable? Porque su dueña, no estamos hablando de una compañera, su dueña puso sus ojos en él. Es decir, ella lo deseaba sexualmente y esto para José era el comienzo de la tentación. Ahora, en primer lugar, tenemos que saber que la tentación no es un pecado, hermano. La tentación no es un pecado. Ser tentado no es pecar, porque Jesús fue tentado y nunca pecó. Dice Hebreos 4:15 que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pecado, la tentación es cuando uno cae en el pecado. Esa es la tentación que nos destruye. No cuando uno es atraído y seducido, sino cuando uno cede y cae en la tentación. Ahora dice el texto que la mujer de Potifar puso sus ojos en José. Y esto nos enseña algo muy importante. Que muchas veces el pecado entra por los ojos, entra por la vista. Eva vio el fruto prohibido, codició y lo tomó. David vio a la mujer que se estaba bañando, la codició y la tomó. Acán vio el lingote de oro, lo codició y lo tomó. ¿Usted puede ver el proceso del pecado? Ver, codiciar, tomar. Ese es el proceso del pecado. Yo veo, codicio, lo deseo y lo tomo. Y aquí hay una enseñanza para todos nosotros, hermanos. Mucho cuidado con lo que nuestros ojos están viendo. Mucho cuidado con lo que nosotros hoy estamos viendo. Porque una mirada pecaminosa nos conducirá a un sentimiento pecaminoso. Y un sentimiento pecaminoso nos conducirá a una acción pecaminosa. Y una acción pecaminosa cosechará una consecuencia dolorosa. Todo comienza por mirar. El patriarca Job sabía muy bien de esto. Él dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Proverbio 31:1. La Nueva Traducción Viviente dice, hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Hizo un pacto. ¿Por qué? Porque Job sabía que sus ojos lo podían llevar a pecar. ¿Y cómo debemos cuidar nuestros ojos, hermanos? Estableciendo límites de antemano, decidir con anticipación cuáles son aquellos programas, películas, páginas o sitios de internet que no veré bajo ningún punto de vista. Porque la mayoría de los pecados entra por la vista. La mayoría de las veces que somos tentados es por nuestros ojos. Volvamos al pasaje de Génesis y veamos qué hizo la mujer de Potifar después de mirar con lujuria a José. Tuvo el atrevimiento descarado de ordenarle a José a que se acueste con ella. Es decir, proponerle tener intimidad sexual con ella. ¿Y cuál fue la reacción y la respuesta de José, hermano? ¿Cuál fue? Un contundente no. Un contundente no. El pasaje dice, él no quiso. Y José dio dos razones a su respuesta negativa. No dijo por qué no y listo, no. Dio dos razones. Razón número 1, dio una razón moral. José le recordó que ella era esposa de Potifar y que él no tenía derecho a tocarla. Tú eres su esposa, yo no te puedo tocar.
Si José obedecía a la orden de ella, estaría cometiendo un gran mal. Así lo dijo: ¿cómo yo haría este grande mal? José aquí afirma, muchos años antes de que se escribieran los 10 mandamientos, más o menos 500 años antes de que se escribieran los 10 mandamientos, de que el adulterio o la fornicación es un gran mal, es un pecado delante de Dios. ¿Y qué es adulterio? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Y qué es fornicación? Es tener relaciones sexuales sin estar casado. Según la palabra de Dios, esto es un gran mal. Hoy lamentablemente la sociedad moderna nos dice que el adulterio es una aventura amorosa o un placer permitido dentro del matrimonio. No lo ven como un gran mal. Pero según la Biblia, el adulterio es un pecado que Dios condena a tal punto que Él se compromete a juzgar personalmente a los fornicarios y adúlteros. Dice la Biblia que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Dios se encargará. La segunda razón, la primera fue una razón moral, la segunda razón es que José se negó a pecar con ella por una razón espiritual. José dijo: ¿cómo yo haría este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y pecaría contra Dios. José no solo pecaría contra Potifar, sino que primeramente pecaría contra Dios, pecaría contra la santidad de Dios. Él estaría ofendiendo a ese Dios que lo había protegido, bendecido y acompañado en esta etapa tan difícil de su vida. Pero la mujer de Potifar no tomó en cuenta lo que José le dijo, sino que siguió insistiendo a José por muchos días. Muchos días. No habrá sido fácil para José, porque no es que él resistió una sola vez la tentación, hermano. Él la resistió muchos días, muchos días. Y José contaba con una gran desventaja. ¿Saben cuál era esa gran desventaja? Que José no se podía ir de esa casa. José no podía cambiarse de casa o de ciudad o de dueño. No, él era un prisionero que estaba siendo acosado constantemente por una mujer que era su propia dueña. ¿A dónde se iba a ir José si él era un prisionero y su propia dueña lo estaba acosando? Él contaba con una gran desventaja. Creo, hermanos, que todos estamos de acuerdo que el pecado sexual es uno de los pecados más fuertes a vencer. Es uno de los pecados más fuertes a vencer. Y eso la Biblia lo confirma. David, el hombre más valiente, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la tentación sexual. Sansón, el hombre más fuerte, el hombre que fue elegido por Dios desde su nacimiento, cayó en la tentación sexual. Sansón derrotó a 1000 hombres, pero él fue derrotado por una sola mujer. Pudo con 1000 hombres, pero cayó derrotado por una mujer, Dalila. Salomón, el hombre más sabio, el hombre que Dios amó, cayó en la tentación sexual. Pero aquí vemos a José negándose a hacer lo malo para agradar a Dios. Acá vemos a un hombre que dijo no. No por una razón moral y una razón espiritual. Pero llegó el día en que esta mujer impía preparó el escenario para que pudieran estar ellos dos solos. Lo asió de su ropa y le dijo: duerme conmigo. Ante esta situación, José hizo lo que muy pocos hacen: huir. Huir. José dejó su ropa, pero no dejó su pureza. Él perdió su ropa, pero no perdió su integridad. Salió huyendo de esa casa. Pero aquí hay dos verdades que aprendemos de José cuando él fue tentado y que le dieron la victoria. Y hermanos, estas dos verdades nos van a ayudar a vencer la tentación, que lo podemos ver en José.
Número 1, José tenía un conocimiento elevado de Dios. Él tenía un conocimiento elevado de Dios. Y ese conocimiento lo llevó a José a vencer el terrible pecado de la tentación sexual. Para José, Dios era lo más grande, lo más importante, lo más sagrado. ¿Saben por qué? Porque cuando él fue tentado, lo primero que pensó fue en Dios y dijo: ¿cómo yo pecaría contra Dios? Él no quería ofender a Dios. Para José, Dios no solo estaba en su mente, sino que también estaba en su corazón. Y hermano, ¿por qué muchas veces caemos en la tentación? Caemos miserablemente en la tentación. Porque para nosotros Dios no es lo primero. Dios no es lo más grande, lo más importante. Ignoramos que Dios es santo, santo, santo y que Él todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe y todo lo escudriña y que no tendrá por inocente al culpable. Cuando más grande sea nuestro conocimiento de Dios, más lejos caminaremos del pecado. Si nosotros tenemos un conocimiento liviano y pequeño acerca de Dios, del Dios de la Biblia, seremos fácil presa para caer en la tentación. José tenía un elevado conocimiento de quién era Dios. Número 2, ¿cuál es la segunda verdad para vencer la tentación? No solamente tener un elevado conocimiento acerca de quién es Dios, sino un conocimiento correcto de uno mismo, José sabía que él era un pecador y que el pecado era más fuerte que él, y es por esa razón que huyó. José no se creía grande ni fuerte, y es por esa razón que salió huyendo de esa mujer. Alguien que huye es porque considera que su oponente es más fuerte que él. Nadie huye de alguien que es más débil que uno. José no solo temía a Dios, sino que también temía al pecado. José se conocía a sí mismo. El cristiano que tiene un concepto muy liviano de sí mismo y del pecado será presa fácil de la tentación. Entonces, ¿qué debo recordar cuando soy tentado? Cuando la tentación se hace presente en mi vida. Dios es fuerte y yo soy débil. Por lo tanto, no debo jugar con el pecado, ni tampoco alimentarlo. No satisfacer sus deseos. Aprender a decir como José: no, no quiero. Porque Dios, el Dios que yo creo es Dios grande, santo, maravilloso. Él es mejor que cualquier placer pecaminoso. La Biblia habla claramente de que debemos mortificar el pecado. ¿Qué significa esto? Hacerlo morir, no alimentarlo. Es matar sus impulsos carnales, es decirle no. José ante la tentación no dijo no una sola vez, dijo no muchas veces. Porque muchas veces la mujer lo acosó. Hermanos, si yo no mato el pecado me va a matar a mí. Esto es como en la guerra, ¿eh? Si tú no matas al enemigo, el enemigo te mata a vos. Si yo no mato el pecado, si yo no lucho contra el pecado me va a destruir a mí. Tarde o temprano lo va a hacer, porque el pecado no perdona. Es por eso que la Biblia habla de huir del pecado. Pablo dice: huye de las pasiones juveniles. Pablo también dice: huye de la fornicación. El apóstol Juan dice: huye de los ídolos. ¿Y saben qué dijo Jesús? Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Dando a entender que yo debo tomar drásticas decisiones para eliminar hábitos, relaciones y situaciones que me lleven a pecar. Porque el pecado, hermano, destruye. Dice la Biblia que aún a los más fuertes hace caer. A los más fuertes. Por lo tanto, hermanos, huyamos del pecado y corramos hacia Dios.
y no huyamos de Dios y corramos hacia el pecado. Versículo 13 al 20. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando alcé yo mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Cuando esta mujer impía no pudo convencer a José para fornicar, ella inmediatamente ideó un plan para acusar a José y hacerse pasar por una víctima. Ella acusó primeramente a su marido, ¿se dieron cuenta? De haber traído este esclavo hebreo para burlarse de nosotros. Y luego, con la túnica de José en sus manos, lo acusó a José de querer aprovecharse sexualmente de ella. Su amor por José pronto se convirtió en odio. En odio, eso es lo que es una pasión, un metejón. Tú amas a una persona y después la odias. ¿Eso no es amor? Esta mujer hizo lo que la mayoría de las personas hacen cuando su pecado es descubierto: acusar a los demás o victimizarse. Esto ya lo hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán culpó a Dios y luego culpó a la mujer, y la mujer culpó a la serpiente. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Potifar al escuchar la palabra de su esposa? Dice el texto que se encendió en ira, se enojó en gran manera. Pero hermano, yo creo que no se enojó contra José, se enojó contra su esposa. ¿Y por qué digo esto? Porque según la ley egipcia, todo hombre que cometía este delito era castigado inmediatamente con la pena de muerte. Y Potifar no mató a José, sino que lo envió a la cárcel, y es muy probable que Potifar no le creyó a su esposa. Potifar conocía bien a José porque José ya hacía 10 años que estaba en la casa de Potifar y le servía. Y Potifar también conocía bien cómo era su esposa. Pero también creo que el enojo de Potifar fue porque había perdido un gran hombre, alguien que administraba con excelencia sus asuntos en su casa. Había perdido un gran hombre. Ahora, ¿qué aprendemos aquí, hermano? Que no siempre que vivamos en santidad no vamos a sufrir. Si yo vivo en santidad todo me va a ir bien. No siempre es así, hermano. No siempre es así. José, por querer agradar a Dios, terminó en la cárcel, acusado y difamado injustamente. Porque agradar a Dios tiene un alto precio que muchos no lo están dispuestos a pagar, hermano. El apóstol Pablo dice en Filipenses: todos los que quieran vivir piadosamente, santamente, ¿qué va a suceder? Sufrirán persecución. Sufrirán persecución. Todo cristiano que quiera agradar a Dios, que quiera vivir en santidad, que quiera decirle no al pecado, experimentará todo tipo de sufrimiento por parte del mundo. Y escuche bien esto: los impíos no aman a los cristianos. Grábeselo en la cabeza: los incrédulos no aman a los cristianos, los aborrecen. Jesús dijo: si a mí me ha aborrecido, el mundo también lo va a aborrecer. Pero ahora veamos los versículos 21 al 23 y terminamos. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos el respaldo de Dios. José fue probado, fue tentado, pero fue respaldado por Dios.
porque Dios respalda a todos aquellos que le honran, hermano. Dios respalda a todos aquellos que le honran. Dios estaba con José, Dios seguía estando con José, Dios estuvo con José en la casa de su padre, Dios estuvo con José en la casa de Potifar y Dios estaba con José en la cárcel, Hermanos, si Dios está con nosotros, no importa quién esté en contra de nosotros. Como dijo un predicador, si yo agrado a Dios, no importa quién desagrade, pero si yo desagrado a Dios, no importa quién agrade. José, a pesar de estar en la cárcel injustamente, tenía el respaldo de Dios. Dios se encargó de ponerlo como administrador de la cárcel, haciendo que el jefe de la cárcel le cayera en gracia. José ciertamente sufrió, pero Dios lo respaldó y lo exaltó. ¿Saben por qué? Porque José era un joven humilde y obediente. De la misma manera que Cristo también fue probado, fue tentado, fue acusado injustamente, pero Dios lo exaltó, lo respaldó, porque Él fue santo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso decía la otra vez que José es el personaje del Antiguo Testamento que más refleja a Cristo. Quiero terminar con dos breves conclusiones. Querido hermano, no busquemos el placer en el pecado. No busques el placer en el pecado. El mejor placer que un cristiano pueda experimentar, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es el mejor placer que tú puedes experimentar? Es el respaldo, la compañía y la bendición de Dios. Y sin importar lo que te esté sucediendo en ese momento, el mejor placer es que Dios te respalde, Dios esté contigo y obtenga la bendición de Dios. No importa si estás sufriendo justamente o injustamente. Que Dios sea nuestro mayor y mejor placer. El salmista dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Cuando más cerca estemos de Dios, hermano, más lejos estaremos del pecado. Más lejos estaremos del pecado. Tu mejor y mayor placer que sea la compañía de Dios. Aun cuando estés caminando solo en el desierto, aun cuando estés en el horno de la aflicción o aun cuando estés en el lecho de la muerte, ese es el mejor placer. Dios está conmigo, no importa lo que me pase alrededor. Y eso lo podemos ver en José. Dios está conmigo, ese es el mejor placer. No busque placer en el pecado. 2. Tanto José como Cristo fueron probados, tentados, humillados y acusados injustamente. Pero José fue a la cárcel, pero Cristo fue a la cruz. Cristo fue a la cruz. José no sufrió por voluntad propia. José no quería ir a Egipto. No quería ser un esclavo de Potifar. Pero Cristo voluntariamente decidió sufrir por su pueblo. ¿Y saben cuándo Él tomó esa decisión de sufrir voluntariamente por su pueblo? Antes de la fundación del mundo. Él voluntariamente fue a la cruz. José fue una víctima, pero Jesús fue un sustituto voluntario. Dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Y querido amigo, que tú todavía no tienes al Señor en tu vida, quiero darte un consejo que la misma palabra de Dios lo dice. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado llevó al Hijo de Dios a la cruz. Tus pecados y mis pecados hicieron que el Santo Hijo de Dios tenga que morir clavado en esa cruz por causa de tu pecado y mi pecado. No juegues con el pecado, no lo tomes livianamente. En segundo lugar, porque el pecado te conducirá a la condenación eterna. Te conducirá a la condenación eterna.
La Biblia dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No juegues con el pecado, no tomes livianamente el pecado, porque el pecado te llevará a la condenación eterna. Ven a Cristo hoy. Dile al Señor hoy: Señor, sálvame, perdóname, soy un miserable pecador, no me puedo salvar por mí mismo. Necesito que me salves, que cambie este corazón corrompido y duro. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero ser como José, un hombre bendecido y prosperado por ti. No quiero ser como la mujer de Potifar. Quiero ser como José. Hazlo hoy, hazlo hoy. La Biblia dice claramente, Jesús dice claramente, Él decretó algo, hermanos, y eso se va a cumplir. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Y eso no se va a cambiar por nada. No es que cuando lleguemos a la eternidad Dios va a decir: no, vamos, lo voy a salvar a todo y listo. No, el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Tú crees? ¿Tú quieres creer en Cristo? ¿Arrepentirte de tu pecado? ¿Venir a Cristo? Serás salvo. Tú te resistes a creer en Cristo, serás condenado por toda la eternidad. Nos ponemos de pie para orar.